capítulo 10, versículo 47-48. El libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 47 y 48. Mi hermano Richard ya lo encontró, miren. Ya no voy a cometer paletas porque ya nunca las di. Cuando lo tengan, digan un amén. Esta va a ser nuestra fundación, mis hermanos. Acuérdense que estamos aprendiendo a que Dios nos da un texto y luego después hay que leer el contexto. ¿Qué es el contexto, hermano Juan? Qué bueno que preguntó. El contexto viene siendo lo que está antes de lo que está leyendo, para saber y entender por qué Dios nos está hablando esta palabra. Amén. Hechos capítulo 10, versículo 47-48 dice así: en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, dice así: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno no impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén, aleluya, gloria a Dios. Hoy vamos a hablar esta mañana, mis hermanos. Les hice una pregunta empezando el servicio. ¿Puede el hombre cambiar de vida si él quiere? Yo creo que sí, pero ese hombre va a ser 1 en 1 millón, o 1 en 2 millones, o 1 en 3 millones. Es como decía nuestro hermano Romo. Es una pregunta muy difícil, porque él dice que él les decía a los drogadictos: tú quieres cambiar tu vida, tú puedes cambiar tu vida, o no quieres cambiar tu vida. Entonces, ¿por qué no pueden cambiar su vida? Porque está la droga en medio de ellos y una vida nueva. Está la droga o el pecado, vamos a llamarlo así. Está el pecado entre el hombre y Dios. Dios te ofrece una vida nueva, pero nosotros no queremos, porque nos está estorbando un pecado, mi hermano. Nos está estorbando una carga que a veces no queremos quitarla porque el cuerpo no quiere, y a veces porque la persona puede querer, pero el cuerpo no lo deja, mi hermano, porque está encadenado. Amén. Amén. Son demonios que los agarran y los abrazan, mis hermanos, y no los sueltan. Amén. Es como mi chiquilla, cuando a veces viene mi chiquilla y me abraza del cuello y le digo: espérate, te vas a caer, y no me suelta, y no me suelta. Bueno, lamentablemente, mis hermanos, el pecado así es. Entonces se necesita, si el hombre quiere, pues sí puede, pero va a ser 1 en 1 millón, mis hermanos. ¿Por qué le digo esto? Porque miren, hermano, vamos a meditar esta palabra. ¿Cuántos de ustedes, sus papás y sus mamás, no le dieron consejos toda su vida y nunca les hizo caso? ¿Cuántas veces el mundo, ahorita en la actualidad, corren con psicólogos, o corren con consejeros, o corren con alcohólicos anónimos para cambiar de vida, para poder dejar ese pecado, para poder dejar esa carga que les está haciendo un mal en sus vidas, pero no lo hacen? Yo conozco muchos alcohólicos anónimos que han salido de ahí y han cambiado sus vidas, pero ¿por cuánto tiempo, mis hermanos? Porque no está Dios en la vida de ellos. Amén. Mi hermano Roberto Arriaga, allá en Fort Worth, era mi patrón. Y este hombre estuvo en Alcohólicos Anónimos porque era un hombre que ya estaba a punto de dispararse. Agarró su pistola y se puso la pistola en la boca, porque era tanto el alcohol que había consumido y la droga que ya no aguantaba, y le entró depresión y se puso la pistola en la boca. Pero ¿sabes por qué no se disparó? Porque afuera, donde está en un cuarto encerrado él, afuera estaba su cuñado, que es cristiano, y él estaba orando por él. Él estaba intercediendo por él. Amén, aleluya. Y en eso, dice que la puerta se abrió porque la tenía seguro. La abrieron la puerta y él estaba llore y llore. Lo metieron a Alcohólicos Anónimos. Salió regenerado del alcoholismo. Pero le quedaba otra cosa que no podía Alcohólicos Anónimos quitarla, y eso eran las mujeres. Él tenía una debilidad por las mujeres, y yo lo miré con estos ojos que se lo han de comer los gusanos. Yo lo miré cuando yo trabajaba con él, pero pues yo me hacía loco porque era cosa que a mí no me incumbía, mi hermano. Cuando yo conocí a mi hermanito, yo tenía 1 día de convertido. Cuando vino el Señor a mi vida, mis hermanos, me agarró sin dinero, sin trabajo, sin casa y sin nada.
Vivía de arrimado en la casa de mi hermana Gina y esperando que mi mamá me diera algo de comer. Y no solamente a mí, sino también a mi esposa. Era una humillación, mis hermanos. Es algo humillante, se siente uno tan degradado. Y más cuando se es hombre, porque dice uno, pues no sirvo para nada. Pero era necesario que pasara eso para que el Señor cambiara mi vida, para poderme quitar ese orgullo, el mentado yo, el que yo puedo, el que yo quiero. Y ese día, yo tenía 28 años y en 28 años yo he escuchado, hermanos, montones de consejos. Pero vino un día el Señor a visitarnos por medio de mi esposa, que fue bautizada en lenguas ese día. Fue bautizada en el Espíritu Santo. Nosotros no conocíamos nada del Señor. Y ese día mi esposa, con los ojos cerrados, me hizo una pregunta. Y esa pregunta llévesela, mis hermanos. No soy yo. No lo agarre personal, agárrelo con el Señor. Es un bien para usted. Y mi esposa me dice, ¿quieres saber lo que el Señor Jesús te mandó decir? Y en eso yo volteé así. Y dije, ¿el Señor? Y me dijo, sí. ¿Quieres escuchar lo que Dios te mandó decir? Y dije yo, pues bueno, pues léemelo. Y me subrayó el Salmo 32, 33 y 34. Y cuando lo empecé a leer, mis hermanos, decía en su palabra, teme al Señor tu Dios, teme al Señor tu Dios, y teme al Señor tu Dios, y teme al Señor tu Dios, y yo te haré andar en mis caminos, y yo estaré contigo por todos los años de tu vida. Y cuando acabé de leer, mis hermanos, caí de rodillas, y empecé a llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Tuvo que venir el Señor para poder cambiar mi vida. Hay muchos que Dios nos cambia al instante, como le decíamos a nuestro hermano pastor Antonio, que en paz descanse, nos ponemos a platicar mucho de eso, que habemos muchos que Dios nos cambia al instante, que entra Dios en nuestras vidas, pero hay otras personas que es un proceso un poquito más difícil, un poquito más lento. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar, mis hermanos, que no se canse de decirle a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija, a su papá, a su mamá, que cambie de vida. Si realmente a usted le importa a su esposo, su esposa, su marido, su esposa, su mamá, su papá, su hermano, póngase a orar por ellos. No se meta en la vida de ellos. Y si tanto le interesa, mis hermanos, si tanto es su deseo que también conozcan del Señor, póngase a ayunar. Que Dios es el que cambia a las personas. Decía mi hermano Martín, o cambias por las buenas o cambias por las malas, ¿verdad, hermano Martín? Dice mi hermano Martín, dijo, yo tuve que venir a que Dios me cambiara por las malas, por medio de una enfermedad. Dios pone enfermedades, Dios pone muchas cosas, mis hermanos, no quiero nombrar cosas que a lo mejor no me corresponden, pero Dios va a poner cosas para que el hombre cambie. Y hoy te voy a platicar acerca de dos personas en el libro de los Hechos, mis hermanos, cómo Dios tuvo que venir para cambiar sus vidas. Uno de ellos era una persona mala, perseguidor de los cristianos, asesino. Se gozaba cuando él perseguía a los cristianos. Y la otra persona era un hombre piadoso, justo, bueno. Dice que oraba todos los días. Pero no solamente él, sino que también su familia. Pero tuvo que venir Dios a las dos personas para cambiar su vida. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Y vamos a empezar, mis hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 9. Y vamos a empezar con la vida de Pablo, que antes de Pablo se llamaba Saulo de Tarso. Yo sé que usted ya conoce la historia, mi hermano, pero vamos a dar una repasada para ver qué el Señor nos quiere aconsejar esta mañana. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 6, dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo:
dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Saulo era una persona celosa de la ley. Era una persona estudiada, mi hermano. Él sabía la palabra. Era una persona culta. No como nosotros. Bueno, en mi caso, yo me siento una persona ignorante, porque pues yo no fui a la escuela, mi hermano. Yo nomás llegué hasta el 7 nomás, y 6 o 7 llegué, y bien a huevo. Pero, mi hermano, Saulo no. Saulo era una persona inteligente. Y su inteligencia tan es así que él tenía una autoridad muy alta, que él fue a buscar a los sacerdotes para pedir cartas para entrar al pueblo de Damasco, para poder agarrar presos a los cristianos, mis hermanos, tanto hombres como mujeres, y los llevaban presos y los mataban, los torturaban, mis hermanos. Amén. Pero cuando vino el Señor, dice que vino como una luz y lo tumbó, y dice que cayó a la tierra, y dice que oyó una voz, pero que le dijo y él le preguntó: ¿quién eres, Señor? Fíjate cómo le digo Señor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ella había escuchado de Jesús. Como decía nuestro hermano Romo, hay que aprender de las personas ancianas, mis hermanos, de las personas que ya tienen experiencia, para nosotros también aprender de ellos. Amén. Decía nuestro hermano Romo, decía, referente a Pablo, de que, ay, ya se me fue el avión, de que lo tumbó del caballo, mis hermanos, pero tuvo que venir Cristo para escuchar esa voz, y cuando él escuchó esa voz, él le decía: Señor, ¿qué quieres que haga? Él no le preguntó, perdón, ya me acordé, porque él le dijo automáticamente Señor. Amén. Entonces quiere decir que Pablo ya había escuchado al Señor Jesucristo, y como decía nuestro hermano Romo, que dice en su palabra que toda rodilla se va a doblar delante del nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué quiere decir eso? Que toda criatura ya ha escuchado hablar del Señor Jesucristo. Amén. Y Pablo era uno de ellos, que por eso él también, cuando escuchó esa voz, le dijo Señor. Pero ¿qué le dijo? ¿Qué quieres que haga? Su cambio fue repentino, mi hermano. Su cambio fue automáticamente rápido. Él no tuvo un proceso de un cambio. Dice aquí en su palabra que dice que él cayó, y dice que estaba temblando y temeroso. Imagínate, no dice la Biblia, pero ¿qué habrá sentido él? El poder de Dios. Amén. La unción de Dios. Amén. Amén. Y dice que le preguntó: ¿qué quieres que yo haga? Su cambio fue repentino, mi hermano. ¿Por qué Dios lo cambió en ese instante? No sabemos. A lo mejor iba a ser algo muy fuerte Pablo. Pero ¿por qué lo escogió Dios a Pablo? Porque le era necesario, porque Dios lo iba a necesitar a él para hacer cambiar a más personas. Amén. Para llevar su palabra, mi hermano. Y si usted se pregunta esta mañana: ¿por qué estoy aquí? Es porque Dios te necesita para que tú lleves la palabra a otra gente allá afuera. Amén. Pero déjame decirte, mi hermano, que si tú no aceptas ese cambio de vida que el Señor te viene a ofrecer, ese cambio de vida para que tú seas portador de la palabra de Dios, pues Dios no te va a obligar. Dios te va a dejar y va a agarrar a alguien más. Amén. 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 Dios no fuerza a nadie, mis hermanos. Me da mucha alegría que yo no necesito andarles hablando a ustedes de que vengan a la iglesia, hermano, vénganse porque va a haber comida. No, mi hermano, ustedes vienen porque Dios les ha cambiado sus vidas, y Dios les pone esas fuerzas y el deseo, aunque el cuerpo está cansado, de venir a la casa del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 10, mis hermanos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Quedó ciego, mi hermano Pablo. Pero lo más importante es que dice el 11,
que él estaba orando. Cuando el Señor te cambia, al instante tú te pones a orar, tú te pones a cantar, tú te pones a aplaudir, tú te pones a danzar. No necesitas que alguien te ande animando, mi hermano. El Espíritu de Dios vive en ti. Amén. Como les decía a las hermanitas en la mañana, me da gusto que vengan sonriendo, contentas, alegres. Gloria a Dios. Dice el 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún así, aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que los invocan en tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Yo me acuerdo mucho, como les contaba la historia de mi patrón. Él dejó el alcoholismo, pero no dejó las mujeres. Pero resulta que cuando un día, orándole al Señor, el hermanito vino a la iglesia donde yo iba y empezó a ir a la iglesia. Y déjame te platico que a los 3 días, mis hermanos, nos reunimos en una casa para hacer una oración. Y que cae la presencia del Señor y que lo bautizan en Espíritu Santo y que empieza a hablar en lenguas, mi hermano Roberto. Yo tenía, como ya iba para el año de haber entrado a la casa, al camino del Señor, y mi patrón tenía 3 días y yo no había hablado en lenguas y el Señor lo bautizó en hablar en lenguas. Y ese día yo le decía al Señor: Señor, ¿por qué? Si él acaba de entrar y ya está hablando en lenguas y a mí no me has bautizado, Señor. Pero el Señor sabe por qué, mi hermano. Porque en ese instante fue cuando mi hermano le cambió la vida. Fue lleno del Espíritu Santo y él le empezó a dejar ese deseo. Pero aún así, ese deseo lo perseguía. Tan es así, mis hermanos, que al año siguiente, a los 2 años, mi patrón tuvo que renunciar a ese trabajo. Porque eran tantas las mujeres que si antes lo seguían 2, 3, después ya eran como 10 o 15 mujeres, en serio, que lo seguían a mi hermano. Y yo lo miré, mi hermano. Y él renunció a ganar $10,000 por semana, que era lo que ganaba. Renunció y se fue a trabajar a una escuela donde él ganaba $350 por semana. Va a decir: hermano, fue muy mentiroso. Pues ahí está mi hermana Betty que me puede testificar que es verdad lo que le estoy diciendo. Él dejó $10,000 por semana y se fue a ganar $350 a la escuela. Pero eso no le duró mucho, porque después de poco tiempo lo levantaron de puesto en la escuela y empezó a ganar más dinero. Porque Dios lo honra, mi hermano. Amén. Dios lo honra, amén. Amén. Y aquí igual Pablo, mis hermanos, él estaba orando. ¿Por qué? Porque Dios había cambiado su vida. Gloria a Dios. Vamos al 17, mi hermano. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniéndose sobre de él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. O sea, Saulo ya había cambiado, pero le faltaba la llenadura del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Aleluya, gloria a Dios. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y ya la historia, pues usted se la sabe, mi hermano, de Pablo, todo lo que Dios hizo con él, todo lo que Dios lo usó para bien del Señor, para llevar su palabra. Y siendo Pablo un hombre malo, mis hermanos, pero no crea, cuando dice aquí en el versículo 5, cuando le dice el Señor: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, era porque Pablo ya sentía remordimiento de lo que estaba haciendo. Ya la conciencia como que algo le decía: chihuahua, como que esto que estoy haciendo como que se me hace que no está muy bien. Y ahí es cuando el Señor entró en su vida de Pablo. Amén. Amén. Ahora vamos a entrar, mis hermanos, al libro de los Hechos y vámonos al capítulo 10. Y aquí vamos a encontrar la historia de un hombre bueno, piadoso, que oraba al Señor, pero que aún así necesitaba escuchar el plan de salvación. Amén. Amén. Cuando lo tengan, digan un amén, hermano. Amén. Hechos capítulo 10, del 1 al 5.
Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Este hombre, mi hermano, no era un hombre cualquiera. Este era un hombre de dinero, que tenía autoridad, igualmente era estudiado. Pero ¿qué es la diferencia con Saulo? Que este hombre sí era bueno, era piadoso. Fíjate lo que dice el 2. Dice, piadoso y temeroso de Dios. ¿Y qué dice? Con toda su casa. O sea, no solamente él, sino con toda su casa. ¿Qué quiere decir? Que tenía buenos valores. Y se los inculcó a sus hijos y a su esposa. Y él tomó una autoridad como hombre en su casa, de poner el ejemplo a sus hijos y a su esposa, de llevar un buen camino. Imagínate que la esposa nos ponga, bueno, como en mi caso, cuando el Señor cambió a mi esposa, que me dijo, ¿quieres saber lo que el Señor te mandó a decir? Y pues yo, pues bueno. Amén. Gloria a Dios. Dice el 3. Este vio claramente. Perdón, déjame terminar el versículo 2. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Siempre le oraba a Dios, fíjate. Si nosotros de cristianos a veces no le oramos al Señor, pero él sí oraba siempre, mi hermano. Dice que este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Aleluya. O sea, todo lo que usted haga, mi hermano, tarde que temprano van a llegar al cielo. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Gloria a Dios. Vamos a leer al versículo 24, mi hermano. Vamos a brincarnos al 24 al 28. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse con un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Si te pones a leer con calma en tu casa, en el versículo 9 en adelante, habla cuando Pedro tuvo una visión. Porque Pedro era judío, mis hermanos, y les tenían prohibido a ellos juntarse con gente que no era judía. Entonces, él en su mente, Dios ya lo había cambiado, pero como dice nuestro hermano Romo, todavía nos falta mucho por cambiar. Y Dios también ahí cambió a Pedro. Porque yo me imagino que Pedro miraba a los gentiles así como que los hacía menos, como que no eran dignos de recibir la palabra. Pero el Señor dice aquí que Dios le había mostrado a Pedro que no llamara inmundo a lo que él ya había lavado, mi hermano, a lo que él ya había limpiado. Y cada uno de esos somos usted y soy yo, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Vamos a brincar, mis hermanos, al versículo 34 en adelante. ¿Lo tienen? Amén. Este ya es el final, mis hermanos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada de que Él le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase
no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él, y después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Gloria a Dios. A pesar de que Cornelio era un hombre bueno, esta palabra llévatela, mi hermano, porque afuera te vas a encontrar un hombre malo y te vas a encontrar un hombre bueno que dice, no, pues por mis obras soy salvo. Y aquí el Señor nos está demostrando que no. Cornelio era un hombre bueno, entre comillas, que daba ofrendas, oraba al Señor, era un hombre justo, pero que era necesario que escuchara el plan de salvación. Ahorita en la actualidad, si tú no has aceptado al Señor Jesucristo, tú no vas a ser salvo, mi hermano. Tienes que aceptar que el Señor resucitó de entre los muertos. Amén. Y que el Señor lo ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Amén. Y que Él entre en tu vida para que Él pueda cambiar tu vida. Y para cambiar nuestra vida, mis hermanos, ¿sabes qué es lo que se necesita? Necesitamos quitar nuestros pensamientos y dejar que el Señor ponga los pensamientos de Él. Amén. Por eso cuando Pablo fue tumbado, cayó al piso y oyó esa voz, y Pablo, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Amén. Él dejó todas las órdenes que él tenía, mis hermanos. Él dejó el trabajo que él tenía, él dejó el puesto que él tenía, él dejó la vida que él tenía, él dejó a sus familiares que él tenía, él dejó a sus amigos que él tenía. ¿Para qué? Para que el Señor pusiera unos pensamientos nuevos, y él solamente dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Aleluya. Pero a veces se nos es tan difícil, como decía nuestro hermano, es tan difícil decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor te dice, pues quítate eso que te está estorbando en medio. Pues es que sí quiero, pero me gusta. Es que la carne se deleita. Y yo no te digo, mi hermano, que yo soy perfecto, porque no lo soy. Yo también batallo, tengo mis luchas, y también el Señor me habla. Y si no entiendes por las buenas, pues entiendes por las malas. Aleluya. Así es el Señor. Pero el Señor está misericordioso, mis hermanos. El martes que me corté la pierna, yo le dije al Señor, Señor, gracias. ¿Sabes por qué? Porque el Señor me libró tal vez de la muerte, o el Señor me libró de que a lo mejor esta cortada iba para mi niña o para mi esposa. Si realmente Dios ha cambiado tu vida, tú vas a pensar en tu esposa, en tus hijos, en tu mamá, en tu papá. Tú vas a dejar de pensar en ti, vas a dejar de ser egoísta, vas a dejar aunque estoy cansado, yo voy a ir a trabajar porque tengo que mantener a mi hijo y a mi esposa. Tengo que darle a mi mamá porque yo sé sus necesidades, que tiene que ir al doctor. ¿Me explico, mis hermanos? Pero no solamente eso, mis hermanos, sino también de dejar de decir malas palabras. A mí también se me sale, mis hermanos. Gloria a Dios que cuando me corté no se me salió, pero ya no. Dijo nuestro pastor Antonio, y dijo que una vez se pegó y luego gritó el hermano, y dice el hermano Antonio, ya iba a decir una maldición, dice, pero grité, ¡Santo Dios! Y le digo al hermano, ¿y la mente cómo estuvo, hermano? No, pues la mente se quedó. Esa es la lucha, mis hermanos, del viejo hombre. Esa es la lucha de nosotros. Pero si tú quieres, sí puedes. Sí puedes. Vamos a ver, como Dios nos ha explicado anteriormente, no es de ahorita, que dejemos de estarnos metiendo en la vida de los demás. Concéntrate en ti. Dile al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Quieres que lleve la palabra a esa familia? Yo la voy a llevar. Pero no hables consejos tuyos, porque los consejos tuyos no van a cambiar la vida de aquella persona. Lo único que puede cambiar la vida de nosotros, así como la cambió, es la palabra de Dios. Por eso aquí estamos practicando, mis hermanos. Venimos a la casa del Señor porque hemos recibido a Dios. Él ha cambiado nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que nos hace el Señor? Nos está limpiando todos los días de las cosas malas que todavía nos quedan. Amén. Pero la salvación ahí está, mis hermanos. La salvación no la pierdes a menos que usted cometa un pecado que lo puede llevar a un pecado de muerte, entonces sí. Pero mientras tanto, la salvación usted la tiene, mi hermano. Nomás que si usted y yo cometemos un error,
pues tiene sus consecuencias, mi hermano. Así es. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde me quedé, mi hermano? Gloria a Dios. En el 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Fíjate, Pedro estaba predicando de Cristo. Y dice que cayó el Espíritu Santo. Amén. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, o sea, sorprendidos, de que también sobre los gentiles se derramó el Espíritu, del don del Espíritu Santo. O sea, ellos pensaban que nomás era para ellos, pero no, es para todos nosotros, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Si usted no lo ha recibido, espérenlo, porque de repente le va a caer y va a empezar a hablar en lenguas. Gloria a Dios. Y no lo voy a entender, hermano, porque ni el inglés entiendo, pero gloria a Dios, pero Dios sí lo va a entender. Aleluya. Y dice el 46, dice, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Moraleja del mensaje, mis hermanos, despiérteseme. Ya terminamos. Aleluya. La moraleja del mensaje es esta, mi hermano. Si Dios le cambió su vida a usted, y si usted está haciendo bien las cosas, gloria a Dios, y Dios le va a poner en su camino una persona que tal vez vaya a la iglesia, pero que su vida no ha cambiado, no se crea más que él, mi hermano. Téngale paciencia, téngale amor, bájese a su nivel y dígale, hermano, así como tú estabas, así estaba yo, pero peor todavía. Y predíquele la palabra del Señor, que predicando la palabra del Señor va a bajar el poder del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos la capacidad, ni el poder, ni la autoridad de cambiar una persona. El único que puede es Dios. Y su nombre es Jesucristo, mi hermano. Amén. Denle un aplauso a Cristo, mi hermano. Y de igual manera, mi hermano, si allá afuera usted se encuentra una persona que tal vez no sea de su color. Yo soy negrito, mi hermano, pero hay más negritos que yo. Y cuando yo veía a uno más negrito que yo le decía, negro, ese negro. Pero no, mi hermano, yo estoy mal. No lo haga menos. Si usted ve un negrito, o si usted ve a alguien feíto como yo allá afuera, no se crea más que él, mi hermano. Llévele la palabra y dígale, mira, vente, te acompaño, y todavía hay muchas sillas ahí, hay un lugar para ti. Y si no hay, le compramos unas 2 sillas o 3 sillas para que se siente, mi hermano. Nomás que no se nos vaya a costar, pero que sí venga a glorificar y honrar el nombre del Señor Jesucristo, porque Él es el que merece la honra y la gloria, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo, mi hermano.